Si algo admiro de Claude Monet, aparte de su barba por supuesto, es su perseverancia. Este carajo, a pesar de los rechazos, venció los estándares de la pintura e impuso los suyos. La gente que se burlaba de él terminó imitándolo. ¿Acaso hay algo más satisfactorio que eso? Con más de 70 años de trayectoria, Claudio se convirtió en uno de los pintores más importantes, no solo del impresionismo, al que técnicamente ayudó a fundar, sino de toda la historia del arte, inmortalizado en esos hermosos atardeceres y misteriosos nenúfares. Esto es Te Explico un Cuadro y hoy estaremos hablando de ese monstruo de la luz y pilar del arte moderno, el grandioso Claude Monet. Y si la pegaste, este pana es francés. Oscar Claude Monet nació en París el 14 de noviembre de 1840, segundo hijo de un comerciante de especias no muy exitoso que por problemas económicos se mudaron a Le Havre, un puerto donde Monet crecería y jodería también, porque con apenas 15 añitos, en vez de pararle bola a la clase, se la pasaba dibujando caricaturas de sus amigos y profesores. Lo arrecho es que le iría bastante bien vendiéndolas y hasta haría cierta platita que le serviría para más adelante. Pero definitivamente lo mejor que le pudo haber pasado en Le Havre fue conocer a Eugène Boudin. Un paisajista de marinas que le dio el mejor consejo que recibiría en su vida: pinta al aire libre, huevón. Una cosa que se estaba poniendo muy de moda en ese momento. Resulta que pocos años antes de que Monet naciera, la pintura era una pesadilla. Todavía se pintaba con pigmentos y colorantes que tenías que comprar, moler y preparar en un taller. Y encima, si te los querías llevar afuera, tenías que meterlos en vejigas de cerdo. Absolutamente barbárico. Pero ya no más, esto se solucionó con los tubos de color, cortesía de las empresas químicas. Tú ibas, comprabas tu tubito, la pintura salía de ahí y listo, papá. Pintar se volvió más cómodo que nunca, lo cual atrajo a muchísima gente y se empezó a ver como un hobby. Y a la vez permitió a esta nueva generación de artistas como Boudin o Monet a captar la naturaleza de una forma distinta, mucho más colorida y haciendo el proceso de pintar o plein air verdaderamente agradable. Excepto si pintas en Madrid en verano, ahí te mueres. Así que Monet dijo, coño, ¿por qué no? ¿Por qué no pintar afuera? Agarró sus corotos y se fue por toda Le Havre, regalándonos sus primeros paisajes bastante realistas, al igual que los de Boudin. Nada que ver con lo que se convertiría después. Y al ver que la vaina le gustaba, decidió ser pintor. Así que su papá lo mandó a París y que a la academia a estudiar, donde en realidad estuvo muy poco tiempo. Porque después de un corto servicio militar en Argelia, donde se salvó porque se enfermó y lo devolvieron a París, Monet, en vez de retomar la academia, se mete a trabajar de una en talleres, cosa que a su papá no le gustó para nada y terminó cortándole bastante la mesada. Menos mal tenía el dinero de las caricaturas para ir tirando. Y aunque pelaba muchísima bola, esto de trabajar de una sí que le vino bastante bien, porque después de pasar por varios talleres, Monet termina en el de Charles Gleyre, donde conocería a sus panas de toda la vida: Renoir, Basile y Sisley, el convito impresionista, con lo que se caería curda, jugaría dominó y lideraría una verdadera revolución en la pintura, luchando contra el sistema establecido. Resulta que en esa época la educación artística era bastante monotemática y conservadora. Por ahí andaba el famoso Salón de París, la exposición oficial de la academia, donde solo se aceptaban obras históricas o escenas mitológicas, todo con exquisito realismo y detalle clásico del neoclasicismo que imperaba en esa época. Cualquier obra que se saliera de estos altos estándares era automáticamente rechazada. Pero el arte estaba cambiando muy rápidamente, el salón estaba rechazando más cuadros de los que aceptaba. Así que este pana, el rey de la época, agarró todo ese poco de obras y fundó el Salón de los Rechazados, donde la gente fue a burlarse de ellas. Pero entre ignorantes y huevones hay gente que ve oportunidades, como Monet y sus compis, que más que burlarse veían en estas obras de Cézanne, Whistler y sobre todo Manet, con A, el futuro de la pintura. Todos estos artistas tenían algo en común, un concepto más cercano del arte. El arte no debería ser sobre cosas que pasaron hace años o que ni siquiera pasaron, como en los mitos, y del realismo que se encarguen las cámaras, que
Para eso se inventaron, ¿no? El arte tiene que acercarnos al presente, al aquí y a la ahora, y retratar esos momentos que nos conmueven, nos calman o nos dejan sin aliento. Ahí Monet encontraría su tema, lo que pintaría durante toda su vida. Por eso tenemos tantos paisajes de cada rincón de Europa y, por supuesto, retratos de su jevita. Irga mami. Monet era muy guapo para estar soltero. Te presento a Camille Doncio, la modelo dash esposa dash madre de sus 2 hijos, la cual retrataría incontables veces. Literalmente como una chica francesa, con todo tipo de vestuarios. Mira este de aquí vestido de verde, la cual le ganó una entrada al Salón de París, del que tanto hablamos mal antes. O mírala aquí disfrazada de japonesa, de waifu. Y hablando de japoneses, quiero que veas este cuadro de aquí, mi retrato favorito de Camille. Me recuerda full a The Wind Rises de Ghibli, ¿estás claro? La escena del viento y la vaina y antes de que todos mueran. Este cuadro, Mujer con sombrilla, es uno de los más hermosos de Monet. En él vemos a Camille y a su primer hijo Jean disfrutando de una agradable tarde primaveral. Fíjate cómo se siente esa brisa y el solecito, cómo ambos parecen mezclarse con el cielo, con un grado de luminosidad increíble. Esto no es casualidad, ya que Monet poco a poco iría abandonando el negro puro en sus obras, sustituyéndolo por violetas y tonos morados, el complementario de la luz amarilla de la tarde, para así crear el máximo contraste posible. Todo a puro color, con un trazo súper ligero que no se parecía en nada al académico. Y esto sí que le daría más de un problema, porque aunque Camille era muy pana, para variar, el papá de Monet no aprobaba la relación y esta vez decidió cortar por completo su apoyo económico. Ahora sí que estaban jodidos. Monet no vendía ni un cuadro y cuando lo vendía era que se avasille, que se los compraba como para rescatarlo ahí, sin mucho éxito la verdad, porque se la pasaban botándolo de las casas donde vivían. Incluso en muchos lados sales que Monet intentaría suicidarse. Menos mal las cosas cambiaron. Bueno, todo cambió. Como Europa no puede pasar más de 5 minutos sin guerra, el año era 1870 y explotó la franco-prusiana. Pero en vez de ir a combatir por su patria como Manet o Basile, que por cierto moriría ahí, Monet no quiso repetir lo de Argelia y se fue a Londres, donde conocería 2 puntos claves en su vida, que por fin lo pondrían a valer. Por el lado artístico tenemos la obra de William Turner, una lacra, un monstruo del romanticismo, que desarrolló este estilo tan atmosférico, donde parece evaporar los objetos jugando con la simplificación de las formas y sobre todo la luz. Un estilo que influiría muchísimo en la futura obra de Monet. Nada más mira cómo pintó el humo de las locomotoras de Saint Lawrence o las vistas de Londres que el mismo Turner solía pintar. Su influencia es más que palpable. La atmósfera, el color y sobre todo la luz se convertirían en su obsesión. Tanto así que si el día estaba malo, Monet no salía de su cuarto y se la pasaba escuchando, bueno, Lana del Rey, el mix triste de Bad Bunny. Pero lo que más me gusta de Monet son las series que se lanzaba sobre un mismo tema, pero a distintas horas del día e incluso temporadas. Nada más mira la Catedral de Rouen. 30 cuadros se lanzó sobre este tema, pintándola al amanecer y al atardecer, en verano o en invierno, desde el rosado, azul y hasta verde, y sin embargo la catedral no deja de ser de piedra. Marico, me parece arrechísimo. Esto lo volvería a hacer con el Parlamento de Londres, la costa de Tretat y los Salmiares que tanto fascinaron a Kandinsky y ayudaron a fundar la abstracción. ¿Viste ese video? Velo, marico. Pero esto no hubiera sido posible de no ser por el segundo contacto de Londres, el que le sacaría la pata del barro a Monet y a todos los impresionistas. Paul Durand-Ruel, mercader de arte, interesado en vender estas obras que nadie quería, no en Francia, sino en los Estados Unidos, donde la incipiente clase burguesa los veía accesibles y de muy buen gusto. Donde ahora ponen televisores, bueno, eso antes eran pinturas. Este nuevo ingreso de platica, unido además con la muerte de su padre, que le dejó una herencia bastante aceptable, Monet agarra a Camille y a su bendición y se mudan a Argenteuil, ahí mismo cerca de París, donde el nuevo estilo de Monet pudo seguir desarrollándose sin pararle a la plata.
En Argenteuil su manejo de la luz se refina. Aquí pintaría el cuadro de Ghibli, así como muchos otros paisajes hermosos, en especial marinas y vistas del río Sena, que le encantaba recorrer en su yatezote, un barquito de estudio que se compró para ver de cerca cómo la luz impacta en las aguas y poder representarla mejor. Estudios que al final sí quedarían sus frutos, porque Monet pintaría una marina que daría muchísimo de qué hablar. En el 72 todos estos artistas modernos, Renoir, Degas, Pizarro y hasta Pudin, se juntaron todos y organizaron una super exposición con sus mejores obras en casa de Nadal, un pana fotógrafo, donde técnicamente fueron acribilladas por la crítica, en especial esta marina de Monet, Sol naciente, un retrato del puerto de La Havre al atardecer, y aunque ahora parece inofensivo, esos trazos tan desenvueltos, libres y rápidos, unidos a la gran simplificación como los barqueros o estas olitas del agua, rompían con los esquemas de la época y el arte en general. Por primera vez desde el Renacimiento, la representación exacta de la realidad pasaba a un segundo plano. Aquí los límites del arte se empiezan a doblar. Más tarde la crítica escribiría que estas obras parecen no estar concluidas, que solo son un boceto, una impresión, término que pegó bastante y terminó bautizando el movimiento, el impresionismo, la corriente que inauguró el arte moderno. Monet expondría muchísimas veces más con estos panas y de hecho sería en la siguiente exposición donde conoce a Alice Ochedé, su futura segunda esposa, en ese momento casado con Ernest Ochedé, un tipo bien platúo, dueño de grandes almacenes, tipo Corte Inglés, una vaina así, que le encargó a Monet unos cuadritos para decorar su palacio, incluido este de unos pavos. Tapado, dígalo. Pero el bicho como que invirtió en cripto, una vaina así, porque al año cayó en la bancarrota, pero fea. Y Monet, todo panita, decidió acoger a Alice y a sus 6 carajitos, huevona, en su casa mientras Ernest trabajaba en París. Y ya sabes qué pasó ahí, ¿no? Dale, papito, dale sin parar, dale como a perro que mi esposo va a llegar. O sea que el pana estaba viviendo con su esposa y la esposa del carajo. ¿Cómo habrá salido eso? Bueno, la incomodidad o el bonche no duraría mucho tiempo, porque 2 años más tarde Camille moriría por un cáncer pélvico. Por ahí dicen y que un aborto fallido. ¿Cómo nos gusta el drama? Lo más arrecho es que Monet la retrataría en su lecho de muerte. Súper mega creepy. Pero bueno, solito por mucho tiempo no se quedó, porque al final se empató con la Ochedé y ellos dos y su poco echamos se mudaron por varios pueblos, Pertuis, Poissy y finalmente Giverny, donde la cosa sí que se puso buena. Ahí Monet se compraría una casa gigante, donde cabía su corazón, con burda de terreno y hasta un arroyo, donde por fin se pudo dedicar a su segunda pasión, la jardinería. Después de 50 años pintando vainas afuera, Monet construiría un paisaje hecho a su medida. Empezó a coleccionar plantas de todas partes del mundo, espero que haya puesto un par de estas, y fue decorando los jardines de su casa para pintarlos después, cosa que haría durante 26 años hasta su muerte a los 86. Pero hay una flor que destaca por sobre las demás en el jardín, la consentida de Monet, el nenúfar, la flor de loto, a la cual le dedicaría como más de 250 pinturas. Fíjate que comenzó tímidamente como decoración de su puente japonés y terminó mirándolas directamente en el agua, abandonando la línea del horizonte, creando estas obras únicas y flotantes. Sin duda sus nenúfares más populares serían los de la Orangerie de París, 8 cuadros gigantescos dispuestos en 2 salas de tal forma que envuelven al espectador, como si estuvieras en Giverny Experiencia 360. La Capilla Sixtina del impresionismo y una parada obligatoria si pasas por París. Pero aunque muy tranquilos y bucólicos en apariencia, estos cuadros nacieron de la tragedia, o al menos de una serie de eventos muy desafortunados. El primero de ellos fue una enfermedad, y justo donde más duele. Resulta que al poco tiempo de llegar a Giverny, Monet fue diagnosticado con cataratas. El pana veía las cosas como si tuviera un filtro amarillo, tipo México en las películas gringas. Y encima veía borroso, le costaba distinguir los colores y las formas, llegando a este estilo un poco más monócromo y difuso.
Y aunque a mí me gustan burda, Monet las odiaba. De hecho, en esta época rompió muchísimas de sus obras. Pero gracias a las cataratas, los nenúfares tienen estos tonos azules tan fuertes. Porque para contrarrestar el amarillo de las cataratas, Monet usaba muchísimo azules y violetas, su complementario, para avivar más los colores a sus ojos, pero a la vez confiriéndole esta vibra azul y triste que tienen. Claro, eso y que de verdad el pana estaba deprimido, porque adivina qué, ¡otra guerra! Esta vez la primera de las grandes en 1914, con el frente francés muy cerca de Giverny. Monet podía escuchar los disparos de los cañones mientras pintaba. ¿Cómo coño te puedes concentrar así? Él decía, ¿cómo puedo estar pintando florecitas si hay gente muriendo allá afuera? Y no cualquier huevón, porque resulta que su hijo Jean, el del cuadro de Ghibli, lucharía y moriría en esta guerra justo cuando comenzó, en el 14, sumiendo a Monet en una grave depresión que lo haría dejar de pintar por 2 años. Échale bolas. Y esto de verdad se puede ver en los nenúfares, porque aunque de lejos se ven perfectos, cuando te acercas a ellos encontrarás mucha agitación. Mira esos trazos ansiosos producidos por el miedo, el dolor y el luto, tanto por su hijo como por todas las víctimas de esta tragedia mundial. En honor a los caídos, Monet donaría estas obras al Estado francés. Resulta que era pana del primer ministro, que se encargó de construir las 2 salas ovales e instalarlas ahí. Pero no gustaron mucho al público actual, gente acostumbrada ya al cubismo, a la abstracción y vainas más locas, ya no le impresionaban las florecitas de un viejo, burda de chimbo de pana. Pero el tiempo ha reivindicado a este enorme pintor. Él no se creería en cuánto se venden sus cuadros hoy en día, con la cantidad de gente que va a Giverny a ver su jardín. Monet vivirá para siempre en la historia de la pintura y en nuestros corazones, por supuesto. Y ahora, cuéntame, ¿cuál es tu cuadro favorito de Monet? ¿Qué tema te gustaría ver a continuación? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, de verdad. Gracias si te quedaste hasta aquí. Eres de lo mejor. Si te gustó, ya sabes, lo de siempre. Comenta la huevona y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy pronto.